Que la paz del Señor esté con todos nosotros. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Como siempre lo digo, mientras pasemos a puerta no perdamos, porque el gozo es nuestra. ¿Cuánto tenemos hambre? Entonces tomen su espada y vámonos al libro de Isaías. Si vino Isaías hoy, aquí está, aquí está. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ya, póngase de pie, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Para que Dios nos hable en esta preciosa noche. ¿Tenemos? Muy bien. Y dice así el 12. Lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios por supuesto. Y dice así el 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Padre, muchas gracias por esta palabra. Espíritu Santo, como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar, pero sí lo dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. Señor, que este mensaje primeramente nos exhorte, nos edifique, pero también nos consuele. Señor, que este mensaje sea para todas las personas que estamos sedientos, y que pongamos por obra este mensaje para que algún día Dios nos ayude a ser hombres para bien y no para mal. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su nombre. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. El tema de hoy vamos a ponerle: el temor es a Jehová de los ejércitos. El temor es a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios nos trae esta palabra poderosa? Porque hoy en día muchos de nosotros, me incluyo, muchos de nosotros parece que el miedo o el temor no es a Jehová. Y la base, como nos está diciendo el profeta Isaías, que no le tengamos temor a este pueblo, ni les tengáis miedo a lo que llaman conspiración. Su temor y mi temor es a Jehová. A Él debemos de tenerles miedo. Pero no miedo porque Él vino a asesinar o a matar, porque Dios nos da a entender, queridos hermanos, pónganme atención un ratito. Yo les voy a decir, Dios no viene a matar, Él vino a rescatarnos a nosotros. ¿Y por qué tenemos que tenerle temor a Dios? Porque es el único quien venció al mal. Por eso dice la Escritura, hay que vencer al mal con el bien. ¿Y quién fue el que se mantuvo haciendo el bien sin cometer pecado? Solo nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte. Y la muerte sí está rondeando todo el mundo. La muerte está no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Y sabe por qué?
Porque está escrito que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Y el que practica el pecado, la muerte se apodera. Pero si nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros, no podemos practicar el pecado. Porque Él no lo practicó. Él no lo practicó. Porque también dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. El diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte ni al diablo. Porque Él fue vencido en la cruz. ¿A quién usted le tiene miedo? ¿Al que fue vencido o al vencedor? Y yo no sé por qué la gente le teme a la muerte. ¿Por qué la gente anda con miedo? ¿Por qué la gente tiembla? Si usted está con Cristo, con el que venció a la muerte. ¿Cuántas veces les he dicho yo? La muerte es para todo ser humano. Pero solo Dios sabe el día y la hora en que tenemos que partir de este mundo. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Porque si usted le tiene miedo a la muerte se apodera de usted. Su miedo y su temor es solo a Jehová. Y muchas personas están aproximadamente ya a morir porque no le tienen temor al vencedor, sino a lo que está vencido. Hermanos, yo vengo a decirle esta palabra. Yo no le tengo temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque he vivido ya 60 años. Y no estoy diciendo que voy a morir. Lo que le estoy diciendo es que en 60 años la muerte no se apodera de mí, porque no da un lugar al mal. Cuando usted da lugar al mal, entonces la muerte se apodera de usted. Por eso dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Porque Él sí vino a matar. Él vino a destruir. Pero cuando nosotros le demos lugar al diablo. Por esa razón nosotros tenemos que estar con el temor, es a no fallarle a Dios. Porque mientras usted no le falla a Dios, la muerte no se apodera. Mire lo que pasó con Job. Un ejemplo. Él era un hombre recto, perfecto, temeroso, apartado del mal, dice la Escritura. Y Dios lo había bendecido, lo tenía pobre a Job. Era un hombre muy bendecido, era el hombre más próspero que había en la tierra. Imagínese que Dios lo puso delante de Satanás y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre muy bendecido, un hombre justo, temeroso. Entonces Satanás dijo, déjame quitarle todo y verá que él blasfema contra ti. Déjame quitarle todo, porque él te es fiel, porque tú le tienes rodeado de mucha riqueza. Déjame quitarle todo y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Pero ¿qué hizo el Señor? Dijo, no. Él dijo, en tus manos está. Pero eso sí, menos toques su vida, porque esa me pertenece. Con su vida no la toque, porque ella es mía. Así nosotros tenemos que estar hoy en día diciéndole al enemigo, tú no puedes tocarme, mi alma, porque yo no te tengo miedo. Mi temor es al que venció todo en la cruz. A Él sea la gloria, a Él sea su miedo, a Él sea el temor. Porque si usted no le tiene temor a Dios, significa que usted nunca ha conocido a Dios. Porque el que llega a conocer a Dios, lo primero que hace es temerle. En los 16 años yo tengo temor aún de no orar. Cuando yo estaba pasando pruebas de la artritis crónica,
Yo no podía doblar mi rodilla. No las podía doblar. Pero en mí había algo que yo decía, Dios mío, ¿qué pasará si yo hoy no puedo orar? Y yo hacía el intento, por lo menos hacía el intento de orar. Y el Espíritu Santo me decía, Santo, yo leo la mente y leo también la intención. Veo que tú quieres orar, pero no te preocupes, porque así como estás no vas a poder doblar rodillas. Pero en mi mente, acostado, yo oraba por lo menos el Padre Nuestro, pero no me quedaba sin hacer nada. Pero vemos personas que cuando ya tenemos problemas, cuando ya estamos enfermos, no sé si usted está dispuesto a temerle a Dios. Porque el temor a Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Proverbio 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor, pero a Dios. Y a Dios no se le teme porque Él es malo, es asesino. A Dios se le teme porque Él es nuestro Padre Celestial. Porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que no se le puede negar a su llamado. Sí, este rey que se llamaba, el de Egipto, ¿cómo se llamaba el rey? Faraón. Él decía que era Dios. ¿Y qué pasó allí? Todo el mundo cuando decían, viene el faraón, ¿qué hacía la gente? Tenía que doblar su rostro por el temor a no morir, porque según decía, el que no dobla su rodilla ante el rey faraón era hombre muerto. Viene el faraón, todo el mundo ahí. A él le hacían reverencia. En otras palabras, al rey, a este hombre llamado, ¿cómo se llama? Faraón, el hombre le tenía temor. Siendo un hombre natural como usted y yo. Y la gente le tenía temor porque él había dicho que él era un Dios. Pero hubo un hombre llamado José, mi tocayo. Cuando salió de la cárcel, venían los hombres del faraón y le decían al sacerdote, mientras llegues al frente del rey faraón, no puedes ver su rostro, tiene que bajar. Y José le dijo, yo doblaré mi rostro solamente ante mi Dios. Yo no puedo doblar mi rostro ante otro hombre igual que yo. Amén, hermano. ¿Y qué hizo José? ¿Dobló su rostro? No. Se quedó mirándole a la cara al faraón. Y todos decían, te va a matar. Vas a morir. Si el Dios que yo tengo es más poderoso que este hombre. Se lo repito, el Dios que yo tengo es más poderoso que ese hombre. Amén. Entonces comenzaron ellos, dobla la rodilla, dobla tu rostro ante el faraón, nuestro Dios. Y José estaba firme como una palmera. Y cuando ya no dobló rodilla, dijo el faraón, cállense ustedes, cobardes. Hombre como este que yo quiero ver, que no le tiene temor a la muerte. Este hombre va a tratar conmigo. Por algo Dios lo ha puesto. Porque imagínate que este hombre no le tiene temor a la muerte y ustedes, partida de cobarde. Habla José. Ahora sí dime el sueño. Y José le dijo el sueño. Y el rey lo puso como cabeza y no como cola. Porque cuando usted está con el poder de Dios, usted no tiene que tenerle temor a la muerte. Porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. La muerte no tiene poder a través de nosotros. Porque nosotros estamos con el que venció a la muerte.
Nosotros estamos con el vencedor de la muerte. Filipenses 1:21 dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted muere haciendo el bien, ¿cuál es el problema? Si usted va a tener, ¿no?, su galardón, va a tener la vida eterna, porque tarde o que temprano vamos a morir, sea cristiano o no sea cristiano, tiene que morir. Pero en la Biblia dice que habrán unos que no van a ver la muerte. ¿Y quiénes son los que no van a ver la muerte? Los que verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes. Y ellos serán arrebatados. Ellos serán llevados a la presencia, porque ellos han permanecido firmes, creyendo en el Dios de la gloria, Jesús de Nazaret. Amén. Por eso nosotros, nuestro deber es mantenernos firmes, sin temor a nada, sin miedo, porque nuestro temor es a Jehová. Pero si usted está haciendo bien las cosas con Dios, ¿por qué tiene que tenerle miedo a Dios? Si usted está haciendo lo correcto, Dios no lo va a condenar, ni tampoco el maligno lo puede tocar. Se lo voy a repetir: mientras usted esté haciendo lo correcto, Dios no te puede hacer daño, ni tampoco el maligno. Pero cuando yo dejo de hacer el bien y me voy a desviar, entonces ahí viene el maligno y me toma. ¿Y qué hace Dios? Nos entrega en las manos del maligno, porque usted ya no le tuvo temor a Dios. Porque el que le tiene temor a Dios jamás va a correr a hacer lo malo. Se lo voy a repetir una vez más: el que le tiene temor a Dios no puede correr a hacer lo malo, porque sabemos que si nosotros hacemos lo malo es porque no hay temor en Dios. Usted no le teme a Dios, porque dice la Escritura, mire que Dios me lo trajo a la memoria, Hebreo 10:26. ¿Qué dice ahí? Mire, se lo voy a leer, lo tengo memorizado, pues vamos a leerlo para que usted pueda entenderlo mejor. Hebreo 10:26. Y mire cómo dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por vuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de ¿quién? Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Si nosotros pecamos voluntariamente, entonces esa persona nunca le ha tenido temor a Dios. A mí me han ofrecido muchas cosas del pecado para que yo pueda practicar el pecado. Se me han ofrecido muchas cosas. Pero lo primero que yo pienso es en no fallarle a Dios. Porque yo en los 16 años que estoy predicando este evangelio, mi temor es desde el día que Él me llamó por primera vez
me hizo un llamado por medio del sueño. Y jamás puedo yo olvidarme cuando yo corría y decía, esto es el fin del mundo. Y sentía que algo me quemaba atrás. Y cuando yo quise correr, llegué a una loma y ya no podía subir. Y cuando ya no podía subir, entonces miré hacia arriba y vi el manto, así una túnica blanca que estaba así él. Estos ojos no se pueden olvidar ver ese manto. Y en el sueño yo gritaba, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame. Que la señora me dio un codazo y me dijo que el aguardiente ya te tiene loco. ¿Por qué gritas? Y yo me desperté, se me quitó la borrachera. Y esa imagen, mire, yo miro allá al fondo y lo estoy viendo a él parado, esa imagen blanca. Nunca se me puede ir. Y por esa razón es mi temor a Dios, porque Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y a Dios es el temor y el miedo. Yo tengo miedo fallarle a Dios. Se lo repito, yo sí tengo miedo fallarle a Dios. Porque todo lo que se han rebelado contra Dios no les ha ido nada bien. El primer hombre que se rebeló, el primer ángel, perdón, que se rebeló contra Dios, se llama Lucifer. Y él, siendo la mano derecha de Dios, ¿cómo terminó? Arrojándose bajo el infierno por haberse rebelado contra Dios. Adán no quiso escuchar a Dios. Dios le dijo, si comen del fruto van a morir. Y vino el engañador y cayó en no obedecer a Dios, sino al mal. Y por esa razón, la mayoría de nosotros los humanos, más somos inclinados al mal que al bien. Porque son pocas las personas que le temen a Dios. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando, que el Señor reprenda esa naturaleza de creer más al mal que al bien. Ahí está la palabra. La leemos, la interpretamos, pero no la aplicamos. Mucho leemos la Biblia, una y otra vez, pero sin embargo, como que no la leemos, porque no la ponemos por obra. Y la base de nosotros es poner por obra la palabra que hemos leído. Porque si usted no pone por obra la palabra que ha leído, entonces usted no le está creyendo a Dios y no le tiene temor a Dios. Porque la palabra de Dios es un mandato para cada ser humano. Si Dios nos dice, hagan esto, pues tenemos que hacerlo. Hay que orar, tenemos que orar. Hay que ayunar. Velar y orar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Roncamos? No, de verdad. Roncamos. Y por eso estamos tan débiles. El cristiano que no ora y no vela se vuelve débil. Y luego el enemigo es presa fácil para llevárselo nuevamente al mundo. Y la gente comienza a decir, oye, ¿y este no era el aleluya? ¿No era el que cantaba con tanto grito, saltaba, brincaba? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo una vez dije estas palabras. El día que mi mente se cruce volver como el perro al vómito a tomarme un trago, un cigarrillo, mejor que Dios me corte. Prefiero que me corte, porque a Dios se le teme. El miedo no es a la muerte, es al que venció a la muerte, iglesia. Al que venció a la muerte, a él tiene temor. Usted no se olvide que Jehová es el gigante.
que sobre él no hay otro. Él no tiene consejero. Y a él no hay quien le diga, él no te corta. ¿Sabes lo que hace Dios con nosotros? Él no nos corta porque él no vino a matar. Cuando nosotros no le tenemos temor a él, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Sansón. Sansón tenía un poder envidiable, que todo el mundo le envidiaba. ¿Cómo quisiera tener ese poder? El enemigo decía, Dios mío, ¿cómo puedo vencerlo a este hombre? No hay quien lo pueda vencer. Pero Sansón escuchó que Dios le dijo, nunca te hagas a una mujer filistea. Pero ¿qué hizo el enemigo? Le puso una que las babas se le salían. Dalila era demasiado bonita. A veces lo bonito nos lleva a la destrucción. Varón, no mire a esa bonita, mire más a la fea. Porque todo lo bonito cuesta. No, la verdad, la belleza cuesta. Usted no se enamore de la belleza, porque muchos por la belleza están bajo tierra. Mire la jovencita de Durán, la reina de Durán. Dicen, yo la vi, pero era bonita la muchacha. Y por buscar ser más bella, le vino la muerte. Entonces, de nada nos vale la belleza si no hay temor a Dios. La belleza que usted puede tener es el temor y el miedo a nuestro Dios. Esa es tu belleza. Porque yo prefiero ser de rostro feo, pero que todo el mundo diga, yo quisiera tener lo que ese hombre tiene. Porque para mí el tesoro más grande es el temor a Jehová. Ese es mi tesoro, esa es mi riqueza, esa es mi grandeza, que yo le tenga temor a mi rey. Porque cuando un capitán o general del ejército llama a un recluta, ese recluta, cuando escucha la voz de su capitán, así va. Aquí estoy, mi capitán. Retírate. Se retira. Él recibe orden y nunca dice no. Aquí tenemos al hermano que trabaja como guardia. Y él, por no perder su trabajo, tiene que someterse a la ley de su jefe. Y si él no se somete a la ley de su jefe, entonces no le tiene temor. Como yo siempre digo, peleese con un empleado, no con el dueño de la empresa. Si usted se pelea con el dueño de la empresa, entonces no le tiene temor a su trabajo, no ama su trabajo. Porque si yo me peleo con el dueño de la empresa, ¿qué estoy esperando? Que me vote, pues. Y si yo no le tengo temor a Dios, ¿qué estoy esperando? Mire, Dios va a hacer lo que hizo con Sansón con nosotros. ¿Sabe lo que hizo Dios? No lo condenó a Sansón. Dice que Sansón escuchó que Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón solo dijo, esta vez me saldré como las otras veces. Pero dice el versículo mismo, pero él no sabía que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. No permita que Jehová se aparte de tu vida, porque quedas desamparado, seas libre para el mal. Si usted no le teme a Dios, Dios lo que hace es se retira y te deja solo. Y dice el enemigo, ahora sí lo voy a hacer presa, porque ya no está quien me venció. Cuando el enemigo vio que ya no tenía fuerza, dice la escritura que Sansón fue juguete del enemigo, se le reían, hasta un niño lo guiaba. Y así nos pasa a los que no le tenemos temor a Dios. Al enemigo nos tiene como juguete. Mire, cuántos jóvenes que han sido cristianos están apartados por no tener temor a Dios. ¿Cómo andan?
comiendo basura de las calles. Chicas que da pena. Los jóvenes de ahora parece que más dulce la droga que la palabra. Pero sin embargo, yo le voy a decir la verdad, mi hermano. Su temor es a Dios. Porque Dios es a quien debemos de temerle. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Véngase conmigo, mi hermano, al libro de Isaías 29. Isaías 29. Y mire el versículo 22. Y dice el 22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: ¿no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido? Porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y temerán al Dios de Israel. Hermano, nosotros como iglesia tenemos que grabarnos los versículos. Que la sabiduría suya es el temor al Dios de Israel. ¿Qué pasó cuando Moisés, o fue Josué, que mandó las 12 tribus a reconocer la tierra? Dice la Biblia, no lo digo yo, que de las 12 tribus que fueron a reconocer la tierra, ¿qué encontraron allá? Se me fue la iglesia. ¿Qué encontraron ellos allá? Encontraron hombres gigantes. Pero dice la escritura que las 10 tribus dijeron: este Moisés nos ha traído para que esos gigantes nos aplasten como cucarachas, Dios mío. ¿Por qué mejor no morimos en Egipto que nos ha traído aquí? Pero habían 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: ¿ustedes por qué están haciendo esto? Porque el Dios a quien nosotros le servimos es más grande que aquellos gigantes que están allá. Y cuando ellos vinieron, por no tenerle temor a Jehová, murieron todos ellos. Pero Josué y Caleb siguieron hasta el final. Que el mismo Moisés no entró a la tierra prometida por la dureza del pueblo. Pero sin embargo, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, porque ellos tenían un espíritu diferente. Un espíritu donde ellos sabían que el Dios a quien ellos estaban sirviendo es más grande que cualquier circunstancia que usted vea. Hoy está el mundo asustado ¿con qué? Según con el COVID, con el virus. Y la gente anda con el temor hasta, no sé, mire cómo corren, hacen fila para vacunarse. Entonces, ¿tienen miedo a qué? A la muerte. Pero el miedo no es a la muerte. Nuestro miedo y nuestro temor es al que venció a la muerte y se llama Jehová de los ejércitos. A Él es tu temor. Amén. Yo quisiera que esta casa de oración mañana se convierta en valientes y no en cobardes. Porque aquí, a quien Dios ha puesto como cabeza, le está dando ánimo, no desánimo. Desde el principio que comenzó esta pandemia, les he demostrado a ustedes que mi temor
es a Dios y no a lo que estamos viendo. Porque a mí me dice la Escritura en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. El eterno es nuestro Dios, a Él no se lo ve. En Él pongamos nuestra esperanza, en lo que no se ve. A Él nadie lo puede ver. No lo vemos, pero lo sentimos en espíritu. Cada día, cada noche lo sentimos en espíritu a Él. Amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Entonces, cuando la presencia de Dios usted la siente, es porque Él está vivo en usted. Y el que no la siente, entonces preocúpese por ello. Usted no se preocupe por la vacuna, preocúpese si la presencia de Dios no está en su vida. Pero si la presencia de Dios está en su vida, no tenga preocupación de nada. Solamente trate y tratemos de serle fiel a Él. Porque mientras le seamos fiel a Él, usted no va a ver muerte. Y si morimos, no morimos, sino dormimos. Porque en Cristo no morimos, sino dormimos. Y luego vamos a ser despertados. Cuando suene, ¿qué cosa? ¿Y cómo suena? Despierta, iglesia, que ha sonado. Jehová de los ejércitos está con su trompeta ya sonando. Y la iglesia tiene que estar. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Preparada. Como dice la alabanza, ¿no es cierto? El que no está preparado, aquí se quedará. Si usted no se prepara en el temor a Dios, usted se va a quedar aquí. Y el que le teme a Dios está listo para disfrutar toda la eternidad. Anoche yo tuve un sueño que me llamó mucho la atención, este sueño. Que yo llegaba a un salón donde estaban la gente tomando. Y yo estaba con una botella de whisky. Escúcheme. Y yo estaba con una botella de whisky. Y el negro tomando buen whisky ahí. Y luego que tomé el whisky, entonces yo salí medio borracho ya. Y cuando ya iba en media calle, me veo que iba en pantaloneta y se me había desaparecido los zapatos, el pantalón y la camisa. Hasta la billetera no la encontré. Entonces yo regreso y veo hartos jóvenes que están ahí tomando. Y uno de ellos me dice, ¿y quién es el pastor Nazareno? Yo le digo, yo vengo por mis zapatos, por mi billetera y mi pantalón que se me lo han robado. Y también por mi Biblia. Denme la Biblia. Yo sé que como pastor he fallado, pero yo les digo, por favor, no fue mi intención de yo fallar. Solamente devuélvanme lo mío. Y se me reían ellos. Y yo estaba bien creído que era verdad que yo había estado tomando. Pero cuando me desperté, me veo en mi cama. Ay, Dios mío, gracias, Padre amado, dije yo. De verdad, ay, Dios mío, dije yo, gracias que no ha sido verdad esto. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho, si algún día yo me vuelvo como el perro al vómito, córtame, Señor. Porque a Dios se le teme. Porque a Él es el miedo. Porque Él es el vencedor de todo. Véngase conmigo también, para que usted lo entienda mejor. Números. Capítulo 20. Y dice el versículo 11 y 12. Dice así el 11 y 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les es dado. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida Moisés? A ver, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Solamente le dijo que le hable ¿a quién? A la roca. ¿Y qué hizo él? Entonces, ¿qué no hubo en Moisés? Temor, temor. Porque cuando Dios te da una palabra, es una orden y hay que hacerla, hay que cumplirla. Por cuanto no creíste en mí, en santificarme, en honrarme con la palabra que yo te di, entonces esta congregación no entrará a la tierra que les prometí. Y cualquiera de nosotros también, Dios nos dice hoy, a cualquiera de nosotros, empezando con el que está hablando: si yo no le tengo temor a Dios, no voy a entrar a las bodas del Cordero. Me quedaré lamentándome. Porque no puede ser, porque muchos de nosotros nos podemos quedar como el pueblo de Israel, que estando ya a un punto de entrar a la tierra prometida, cometimos semejante error. Tantos años caminando, 40 años, y estando ya a punto de entrar, el pueblo se rebela contra Dios. Se rebeló contra Moisés. Y Moisés se llenó ¿de qué? De ira. Y aún le falló a Dios. Porque a Dios se le obedece. Él dijo: háblale a la peña para que se haga el agua. Pero él la cogió con la vara y ¡pum! ¡Pum! 2 veces. A pesar que Dios lo honró, salió el agua. Pero Dios se dio cuenta que Moisés perdió el temor a él. Y siendo el hombre más manso de la tierra. Por esa razón que a Dios se le teme. Así sea tú el más manso, el más humilde. Yo puedo ser el mejor predicador, pero si en el último instante le fallé a Dios, Dios dice: lo borraste todo. Por esa razón, usted coja una fruta podrida, solo una, y ponga ahí 20 buenas. Esa una tiene poder para destruir a las 20. Y las 20 no tienen poder para sanar la que está podrida. Por esa razón, nosotros tenemos que seguir con el temor a Dios, no solamente ahora, es hasta el final. Porque dice la Biblia en Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto se trata de perseverar. No se trata solamente de un día. Se trata de mantenerse con el temor hasta el final para con Dios. No hagamos lo que no está escrito. Hagamos lo que está escrito. Si la Biblia dice que a Dios es el miedo y a Él es el temor, pues así debemos de hacerlo nosotros. ¿Cuál es mi deseo más grande que yo les pido en este momento? ¿Sabes cuál es mi deseo que le pido a Dios? Que mañana toda la congregación estemos juntos, no en el mundo, sino en la nueva Jerusalén. No sé qué me pasó ayer. Yo estaba en mi casa solo, meditando, y se me vino un pensamiento. ¿Sabe cuál fue el pensamiento que se me vino? Y que según yo estaba en la iglesia y todos los que estaban en la casa de oración nos íbamos en el rapto. Pero solamente los que estábamos en la casa de oración, y los que no estaban, según se quedaban. Eso fue un pensamiento que a mí se me vino. Y yo por eso les pido cada día a ustedes como
hermanos en Cristo, no tratemos de burlarnos de la palabra de Dios. Tratemos de tenerle temor a Dios. Si tenemos culto martes, miércoles, jueves y viernes y domingo, si usted tiene algún problema secundario, vaya y venga. Pero si usted no tiene ningún problema y se quedó por A o B o porque quiso quedarse, por favor, yo se los pido, no se quede, porque los tiempos ya son cortos. Los tiempos ya no son los mismos. Ya estamos viendo las señales que estamos viviendo tiempos últimos. Y estos son los tiempos que tenemos que aprovecharlo en las cosas del Señor, no en otras cosas que no tienen validez. Perdamos el tiempo, pero con el temor a Dios. Usted sáquele provecho al temor. Se lo repito, saquémosle provecho al temor. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Y el que no le teme a Dios es porque no lo ha conocido. Pero la persona que ha conocido a Dios, lo primero que hace es meterse en obediencia, hacer su voluntad. Porque recuerda lo que dice Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si usted hace la voluntad de Dios, usted no tiene nada que perder. Usted está listo para irse a disfrutar la boda del Cordero. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Quién vive? Y a su nombre. Isaías, volvamos a Isaías 5. Y mire lo que dice el versículo 15. Y dice así el 15. Isaías 5, 15. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Se lo repito el 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Dios tiene que ser santificado. Tiene que tener usted y yo en nuestra mente que Dios no puede ser burlado. Él tiene que ser santificado por su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Se me fueron, voy por acá. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bueno, por ahí ya, bueno, ya. Vamos por acá. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ah, démosle un fuerte aplauso a este grupo de acá. Ah. Qué bueno, qué bueno. Ya a la salida me piden papitas fritas para darle aquí a los de acá. El pueblo de Dios tiene que estar siempre con el amén, declarando que Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, nuestros pulmones tienen que estar sanos. Nuestra mente tiene que estar sana. Su voz tiene que ser voz de ¿qué? De trompeta. Porque si usted no tiene a Cristo, ¿cómo va a estar? No, de verdad. Pero el que tiene a Cristo, mire, yo cuando predico en los buses, yo no necesito micrófono, no. A voz de trompeta. Más bien tengo que antes bajar un poquito. Y son 60 años. Ay, de por gusto dije mis años, pero bueno. Pero mire, con 60 años tengo voz de 15. ¿Pero por qué? Porque yo nací hace 15 años. Nací de nuevo. Cuando usted nace de nuevo en Cristo, usted es una nueva criatura. Porque las cosas viejas en Cristo son hechas. Y cuando usted es nuevo, usted es usado.
Lo nuevo se usa con más frecuencia. Lo viejo usted lo mira, ya tú estás viejo. Cuando usted se compra un zapato nuevo, lo va a tener ahí. No, usted le da palo al nuevo. Ya el viejo lo deja a un lado. La serpiente, con ser serpiente, cuando muda, ¿qué deja? Un cuero horrible. Y sale con una piel que brilla. ¿Y ella vuelve a ponerse ese viejo? No. Entonces no volvamos como el perro al vómito, al viejo hombre. Porque el temor es a Dios. Y el que no le teme a Dios puede perder una salvación tan grande. Oiga, la salvación es el tesoro más grande que usted puede tener. Yo no quiero riquezas aquí en la tierra, porque Dios me tiene guardando mis riquezas arriba. Allá arriba nos tiene palacio, como le dio a José. José fue menospreciado, pero después estuvo en palacio. Primero estuvo en la cárcel y después de la cárcel fue al palacio donde vivían los reyes. ¿Y por qué? Porque José solo le tenía temor a Dios. Él fue un hombre íntegro. Y los íntegros son los que le temen a Dios. Los íntegros no pueden ser como el camaleón, que cambiamos. Hoy alabamos a Dios y mañana estamos como que Dios no existe. Se nos cambia hasta el rostro. ¿Y qué te pasó? Tengo coraje. ¿Pero por qué tienes coraje? No sé. Y yo lo digo por mí mismo. A veces estoy sonriendo y hay momentos que me da no sé qué, nostalgia. Cambio mi rostro. No, de verdad, no se ría, que la cosa es seria. Vámonos con el último, Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, escúcheme bien, 3:15. ¿Lo tienen? Bueno, como está mi hija aquí, vamos a leer del 13 al 16. Del 13 al 16, ponga la atención al 13. Y dice así el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y qué dice el 16? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pongan la atención, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvos por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Escúcheme el último versículo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y sabe por qué están sujetos todos a ellos? Porque a Él se le teme. Porque Él pagó un precio tan alto con su vida. Él venció todo. Él estuvo predicándole aún a los que estaban encarcelados, a los demonios en el infierno. Jesús bajó al infierno, pero dice que en el infierno preguntaban, ¿por qué este hombre está aquí? Y muchos se preguntaban, mírale, el espíritu de soberbia no lo tiene, el de orgullo tampoco lo tiene, el de contienda no, el de ira no. Buscaron todos los frutos de la carne y no encontraron en Él. ¿Y sabe lo que había en Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que dominio propio. Eso había en Él. Y así tiene que estar en nosotros. Los 9 frutos del Espíritu Santo tienen que estar morando en cada ser humano. Si usted es un cristiano y anda en contienda, anda en pleito, anda en celo, anda no sé qué, usted todavía no ha nacido de nuevo. Cristiano que de la nada se enoja y pelea con todo el mundo, no ha nacido de nuevo. Pero cuando usted es un cristiano que anda haciéndose ignorante en todo, usted tiene la esencia de la humildad. La humildad es la que nos lleva al éxito. La mansedumbre es lo que tenemos que llevar todo cristiano, porque Cristo llevó esa mansedumbre. Usted y yo debemos de tenerle temor solo a Jesucristo, porque en Él se sujetan los ángeles, las autoridades y todas potestades se sujetan a Él, porque fue el único que le tuvo temor al Padre. Y Él venció todo, porque Él decía, yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y es a morir por los pecadores. Y aquí estoy pagando el precio. Y ahora Él resucitó y le dijo a la muerte, ahora yo soy tu muerte, yo soy tu aguijón. Y ahora la muerte no se enseñorea de aquel que tiene a Cristo, porque en Cristo está, la muerte no puede enseñorearse en nosotros, porque en nosotros está Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, entonces la muerte ya no te ve a ti, ya no la ve a Él, ya no lo ve a Él, no tampoco a Él. Ya la muerte ve a Cristo a través de Osvaldo. Y si la muerte lo ve a Osvaldo, no, ya no es Osvaldo, es a Cristo. Y dice, con esto no me meto. Porque Cristo está en este hombre. Cristo está en esta mujer. Cristo está en este varón. Cristo está en ella. Cristo está en esta mujer que está acá. Cristo está en ella. Cristo está ahí. Ahí está Cristo. Y dice la muerte, no, con ellos no. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Cristo. Y a Él tenemos que tenerle temor. Porque la muerte se aprovecha cuando usted menosprecia la palabra de Dios. Cuando usted no le tiene temor a Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y vosotros no las oís porque no sois de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? ¿Cuántos somos de Dios? Póngase de pie para darle gracias a Dios entonces. Bendito sea nuestro Dios.
Padre, yo te doy gracias en esta hora. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, en estos momentos, solo te pido, mi Dios, que me dé fuerza para seguir avanzando, a fin de no callar, sino de anunciar tu palabra cada día, Señor. Dame sabiduría desde lo alto, Padre. Dame temor, dame entendimiento, Padre, para no poder desmayar, ya que vivimos tiempos de prueba, tiempos últimos, Señor. Danos esa fuerza que le diste al búfalo, Señor. Esa fuerza que tiene el león que no retrocede, Señor. Que así también nosotros no seamos de los que retroceden, porque usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sabemos que esta casa de oración, desde hoy declaramos que nosotros vamos a avanzar para bien y no para mal. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Bendiciones.